Muy buenas noches, muy buenos días, muy buenas tardes. Todo depende del país donde estéis viendo el programa. Es un verdadero placer estar aquí otra vez más, un miércoles por la tarde. Gracias a Cecilia Bonilla Lima y a Radio Universo de Luz por prestarnos esta ventana para poder salir a todo el mundo de Internet. Así que muchísimas gracias. Y hoy estoy feliz porque tengo una persona para mí muy especial que se llama Gabriel Lugo. Muy buenas noches, Gabriel, ¿cómo estás? Buenas noches y buenas tardes o buenos días, como dijiste, para todos los que estén escuchando esto. Estoy bien, gracias, como te decía, una vez más por invitarme y poder compartir esto que, como decíamos, se ha convertido en nuestra vida y lo que queremos es compartirlo con los demás para que les sirva en lo que sea que estén y cualquiera que sea su camino en este momento. Muchísimas gracias, Gabriel. Tengo que deciros que Gabriel me ha pedido que lo presente como mentor de lo no dual. Y me ha pedido que el título sea El corazón de la búsqueda, una investigación hacia la esencia del ser. Pero también tengo que deciros que Gabriel es un facilitador de la ley del uno. Muy buenas noches, Gabriel, otra vez. ¿Cómo estás? ¿Qué tal van las cosas? Bien, mira, gracias por mencionar de hecho lo de la ley del uno, porque este es un trabajo que empecé ya hace 4 años, voy a cumplir en abril, y estoy por terminar la serie ahora estimo yo que en julio o agosto, porque ya se están acabando las sesiones. Eso no quiere decir que se termine mi, mi exponencia, vamos a decir así, de lo que es mi enseñanza, de lo que es la ley del uno, porque ahora es cuando queda material que, digamos, exponer, sacar, extraer, interpretar, poner en contexto, porque yo lo que he hecho es una cobertura en términos generales de todas las sesiones. Así que eso todavía sigue en curso y seguirá en curso. Eh, en cuanto a la no dualidad, fíjate que es precisamente lo que el mensaje de la ley del uno es en su corazón, ¿no? En su centro, en su núcleo, es la no dualidad. La no dualidad lo que dice es el mensaje que hemos escuchado que nos inspira más allá de cualquier otro detalle de la espiritualidad, y es que todos somos uno. Esto es algo increíblemente, eh, deja perpleja la mente al uno imaginar o pensar que no existe la separación y que nosotros como seres humanos entonces podemos vivir desde esa no separación o la unidad, como diríamos. Esto es donde se ha basado en esencia todas las tradiciones antiguas, toda la espiritualidad o las religiones han salido a partir de este reconocimiento. Y esto, lo más fascinante para mí, Juan, es que no es algo desconectado de todos nosotros. No es algo que no nos merecemos, que no tenemos la preparación. Es algo que se puede reconocer en un instante, pero requiere, eso sí, una devoción y una disciplina de toda la vida, empezar o permitirle a este reconocimiento que tome parte de lo que es nuestra vida. Y justamente eso es lo que llamamos el camino espiritual, lo que es vivir desde la divinidad, lo que es, no me gusta utilizar esta frase, pero ser espiritual, ¿no? Es permitir que esto sea, como estábamos hablando hace unos minutos atrás, que esto sea y que se manifieste sin lo que llamamos el ego, que normalmente está interfiriendo, ese ser separado que ha sido condicionado. Así que esa es mi posición actual, gracias a lo que es la ley del uno, que tiene mucho, pero mucho contenido eh, fantástico que cuando quieras y lo que quieras lo podemos discutir, pero también la parte práctica de vivir esto, de poder vivir, de establecernos como esa presencia que es lo que está permeando todo. Entre estas dos cosas es que se mueve mi vida, Juan. Muy bien, muchas gracias. Te voy a hacer una pregunta, cambio de turno totalmente, pero que me encanta hacer. Oye, Gabriel, tú a los 16, 15, 17 años
¿Te imaginabas que estarías haciendo lo que estás haciendo hoy? No, total. Jamás, jamás me hubiese imaginado ni siquiera una fracción, porque sobre todo en mi caso, yo justamente para esa edad, yo no creía en absolutamente nada. O sea, mi vida era, de hecho, en ese momento estaba entusiasmado por el estudio de la ciencia materialista, la cual niega todo tipo de realidad paralela, de realidad metafísica. No existe, para ellos no existe nada de esto. Y yo ciertamente compré, digamos que la religión más superficial de la ciencia materialista, que hoy día reconozco que es una creencia, pero en ese entonces yo pensaba que era, no pensaba, estaba seguro de que era la verdad absoluta, de que todo es materia y que si no lo podemos comprobar, no existe. Si no lo podemos comprobar con, que esto es una clave importante, si no lo podemos comprobar con lo físico. Así que no, para nada, Juan. Yo jamás hubiese imaginado a esa edad que ni siquiera hubiese estado interesado, mucho menos haciendo lo que hago. Y entonces una persona como tú, que era total y absolutamente materialista, eh, ¿qué le hace de alguna manera? ¿Cuál es la circunstancia que lo lleva a chocar o menos que chocar, ¿no? A simplemente aceptar la posibilidad de la ley del uno? Encontrarme con eso, sí, claro. Fíjate, yo, la verdad es que nunca me esperé, ¿no? Que iba hasta los 36, 35 años, en realidad. Eh, no miento, 36 años exactamente. Fue cuando tuve precisamente unos cambios radicales en mi vida. Eh, sobre todo dejar el trabajo de más de una década que tenía en una planta farmacéutica, en un laboratorio donde había estado eh, por más de ya 11 años metido ahí. Eh, Eso de repente precipitó que yo quisiera explorar nuevas cosas. Eso me llevó a plantas medicinales, pero curiosamente no, no fue vamos a decir que la conocida experiencia mística la que me sacó de todo esto, ¿no? Lo que, si por poder utilizar una palabra, es el encuentro, ¿no? Con esta realidad fantástica. Eh, Normalmente tú escuchas, Juan, que la gente tienen ciertas experiencias místicas y dicen, wow, no, gracias a las plantas medicinales o a una experiencia cercana a la muerte. Recuerdo que estábamos conversando con alguien así una vez. Este tipo de experiencias tienden a sacudirte, pero en mi caso no fue así, porque el consumo de la planta medicinal a mí no me hizo absolutamente nada, Juan, absolutamente nada. Digamos, en mi continuo experiencial. Yo no viví nada, no tuve ninguna visión. Em, pero algunas circunstancias alrededor de mí esa noche empezaron a generar sincronicidades. Ciertas experiencias de otras personas empezaron a generar sincronicidades que me llamaron la atención, pero desde ese momento fue como que si la represa perdiera su fuerza y se desbordaron fueron las sincronicidades en mi vida. Así que a partir de eso, eh, digamos que me abría la posibilidad de que, ¿será que algo es posible? Yo siento, Juan, como que el universo está esperando que yo pensara eso, que yo dudara un poco de mi creencia tan rígida, como para lanzarme un caudal de esto, de sincronicidades, de coincidencias absurdamente conectadas que solamente yo podía experimentar. Entonces, desde ese momento, empecé a sentir y ver durante semanas hasta que gradualmente ya yo me iba sintiendo, iba viendo cómo mi resistencia se iba aliviando para permitir y decir, bueno, sí, o sea, es verdad, hay algo que necesito investigar. Y mientras yo más me abría, más me llegaban los recursos. Y bueno, para hacerte la historia larga, un poco corta, eso fue lo que me llevó a la ley del uno. Así que si lo puedo decir, es una serie de sincronicidades absurdas, pero absurdamente frecuentes y múltiples, que me llevaron a finalmente buscar una respuesta a lo que me estaba pasando, porque
era fascinante y al mismo tiempo era algo que me confundía también, porque había mucho que investigar. La siguiente pregunta es lógica, ¿no? O sea, ¿era la primera vez que llegaba a ti o había llegado anteriormente y la habías dejado aparcada? O, como hacemos muchas veces, ¿no? Que te llega algo y dices, no, no, esto no me mola. Y luego con el tiempo vuelves otra vez y dices, ah, pues ahora sí. Fíjate, yo estoy casi casi seguro de que sí habían llegado, pero yo jamás le había prestado atención. Por ende, solo puedo especular que sí estaban ahí, pero que por mi rigidez, Juan. O sea, a mí me encantaría poder describirte la rigidez de pensamiento que yo tenía de cero espiritualidad o metafísica para mí. Eso no le tenía miedo, sino simplemente es que no había nada que me convenciera al respecto. Por más que la gente hablara, por más experiencia que yo pudiera escuchar, para mí todo eso estaba dentro del cajón de lo subjetivo y pseudociencia. Entonces mi rigidez era muy grande. Así que estoy seguro que las sincronicidades estuvieron ahí, pero nunca les presté atención. Solo faltó que yo dudara un poco y que realmente soltara un poco mi rigidez. Es curioso lo que dices porque sí, digamos así, mientras uno se permite pues dudar, pedir, solicitar, eh, pero no preocuparse del proceso, sino simplemente decir, oye, vendrá, es igual. Da igual el tiempo, el momento, el universo parece que te llena de posibilidades de que eso surja. Cuando, como tú dices, está todo tan calculado, tan medido, tan controlado, no dejas espacio a que el universo ni siquiera se acerque, ¿no? ¿Es así? Sí, mira, acabas de describir de una manera muy bonita y práctica lo que es vivir en lo conocido y en lo desconocido. Con esto ya estamos describiendo lo que es el temor, eh, voy a decir hasta primigenio de la mente humana, que es vivir en lo desconocido. Nosotros queremos, naturalmente, el ego, de hecho, vamos a ponerlo de esta manera, Juan, el ego únicamente puede vivir desde lo conocido. Por ende, cuando estamos mucho en el ego, estamos queriendo siempre arraigarnos y aferrarnos a lo conocido. Lo desconocido tiende a ser algo que gradualmente se vuelve más atemorizante. Pero cuando aflojamos un poco ese ego, esa identidad que está ya establecida, empezamos a ver como lo desconocido, porque es que todo lo que existe viene ¿de dónde? De lo desconocido. Por ende, lo nuevo únicamente puede venir de lo desconocido. Si queremos un cambio, si no estamos satisfechos con nuestra vida, entonces tenemos que abrirnos literalmente, como tú dices, a lo desconocido. Sí, el universo literalmente, porque es una dinámica. Y la belleza de esto es que no es que tú y el universo son dos cosas distintas y que tú necesitas abrirte. Es que tú eres el universo. Entonces, si tú vives diciendo esto es, el universo está afirmando esto es. ¿Ok? Por poner un ejemplo extremo, si yo pienso esta es mi miseria, el universo está diciendo esta es mi miseria, esto es lo que yo voy a vivir. Pero si yo me niego a decir, no, esto no es una miseria, esto es un estado que no entiendo y que simplemente quiero dejar libre. En ese momento el universo ahora puede trabajar a través de ti, ¿no? O sea, te estás abriendo literalmente a que se cambie tu realidad. Me encanta lo que dices porque además los que hemos sido o hemos bebido desde el cristianismo, porque bueno, pues era lo típico en España, pues de alguna forma te das cuenta de eso, de lo que estás diciendo, ¿no? Que todo era de alguna forma muy rígido, muy... Todo tenía que ser, por ejemplo, lo que Dios quiera. Y luego te das cuenta con el tiempo que es que Dios no quiere nada, porque Dios eres tú. Y entonces, lo que tú quieras. Y precisamente hasta ese nivel de percepción del libre albedrío, la gente no lo entiende. Es muy simple. Tenemos libre albedrío. ¿Libre albedrío qué es? Libre elección. Y oye, eso es una ventaja brutal. Pero también tenemos una putada, entre comillas, perdón la palabra, pero que es que tenemos libre albedrío. Porque, claro, es que precisamente por eso es lo mágico de este universo.
de esta vida, que tú puedes hacer y elegir lo que quieras, cuando quieras, como quieras. Eso sí, vas a tener una relación causa-efecto. Y con esa relación causa-efecto vas a tener que ir puliéndote para ser lo que hemos venido a ser, felices y un diamante, lo mejor, a dar lo mejor que tenemos de nosotros hacia los demás. Y estábamos comentando, ¿te acuerdas que decía, es que hemos invertido los términos? En mi caso, Mm. yo te lo digo, mi opinión, ¿no? Invertir los términos, ¿qué es? Pues que si ves la vida como ser, hacer y tener, pues el mundo ha invertido totalmente los términos. El ser se ha olvidado y entonces empezamos por el hacer eh, lo que más dé para obtener, para tener, o sea, es hacer y tener. Y el ser se quedó olvidado. Sí, Cuando realmente lo importante, lo único importante es el ser. Porque precisamente si tú cultivas el ser, si tú descubres el universo en ti, te das cuenta que el universo, o sea, si te descubres a ti, te das cuenta que el universo eres tú y lo es todo, ¿no? Entonces, y precisamente quizá esa desconexión del ser, simplemente dedicarse a hacer, te lleva a hacer lo que más dinero dé y no lo que te hace feliz ni te apasiona, etcétera, etcétera. Y ahí empieza, digámoslo así, y es por esa inversión de términos, yo creo que de alguna manera, pues vamos a tener que echar marcha atrás, porque si no, no hay, no hay vuelta atrás. sí, totalmente. Esa, esa marcha atrás es el camino interno, tal cual como lo describe Juan. Hay, hay un recuerdo que hacer para poder hacer contacto con esa esencia que realmente somos, que siempre hemos sido en realidad, solo que ha sido opacada por lo que bien describe, algún tipo de búsqueda en el exterior para poder satisfacer, porque lo que sucede es que nosotros no hacemos, en la ley del uno hay algo muy hermoso como lo expresan, y es que no existe una manera de no servir al creador. Esto es increíblemente fascinante porque, sobre todo en la ley del uno, tenemos un modelo que explica extremadamente elegante lo que es lo que conocemos como la maldad o lo que es la actitud desvirtuada del ser humano y todo lo que conocemos como lo negativo en el universo. Entonces, nos pudiéramos preguntar, ¿pero eso cómo está sirviendo a Dios? Si Dios es bueno, si Dios es misericordioso y no quiere que pase nada. Bueno, esto va un poco más allá de lo que quiero explicar, pero el hecho de que no existe manera de no servir al Creador es un punto muy importante, porque incluso cuando estamos perdidos en el ego, cuando no somos, eh, no estamos siendo, como tú dices, que se nos olvidó eso, entonces estamos incurriendo únicamente en una búsqueda ciega de nosotros mismos. Cuando nos buscamos a nosotros ciegamente, lo hacemos a través de adquisición, como tú dices, de obtener, porque me siento incompleto. Esa es una característica del ego, la carencia. Entonces, como se siente carente, pero se siente carente ¿de qué? De sí mismo. El ego se disuelve cada vez que se encuentra consigo mismo, porque la fuente del ego soy yo. ¿Y quién soy yo? El todo. Entonces, cuando me desprendo de mí, cuando me separo de mí, empiezo a buscar dónde, en mí mismo, pero lo que yo veo que yo soy es esta materia, esto afuera. Entonces, siento que para completarme necesito obtener mayor cantidad de cosas. Y eso empieza lo que es lo que llamamos el camino negativo de esto no quiere decir que tener cosas sea malo, simplemente la intención de querer obtener cosas para satisfacerme. Eso te va a llevar a un comportamiento que hemos visto en el planeta que ha sido destructivo totalmente para todo el planeta, tanto la humanidad como la naturaleza, nuestras instituciones, todo ha sido basado en esta adquisición y preservación de lo mío, de propiedad. No existe propiedad.
Eso es una visión limitada. Entonces sí, incluso cuando estamos perdidos en nuestra búsqueda por satisfacción, por completitud, incluso ahí estamos sirviendo al Creador porque estamos buscándonos a nosotros mismos a través de algo material. Nunca hay, no existe nada separado del Creador. Y eso es una visión hermosísima para nosotros poder incluso entender a aquellas personas. Brinda una visión muy compasionada hacia las personas que están perdidas en actitudes inconscientes. A mí me encanta, te entiendo perfectamente y me encanta expresarlo de una forma muy sencilla, ¿no? Porque siempre estamos con el lío de lo bueno y lo malo, lo positivo y lo negativo y tal, y entonces me encanta expresarlo de una forma que así la gente parece que lo entiende más, ¿no? Son dos fuerzas que trabajan exactamente en el mismo sentido. Y fíjate, tuve que bajar y darte una patada en el trasero porque si no, no te hubieses movido, firmado el universo. O Ujú, sea, es lo mismo, o sea, de alguna manera, y yo estoy convencido, es una percepción mía personal, ¿eh? Yo estoy convencido que la dualidad no existe realmente. Te cuento, la hacemos y la creamos con el vocabulario. Tú dices, oye, eh, hace frío, espera un segundo. O hace calor, espera un segundo. Todo es temperatura. ujú, Simplemente es más o menos temperatura, pero todo es temperatura. Oye, ujú, esa persona, qué mala es, entre comillas, qué mal se ha portado, y este qué maravilloso es. Oye, estamos hablando de amor, todo es una graduación de amor. El que no tiene casi amor, que está buscando a ciegas, pues tiene un nivel de amor y el que está eh, pues pletórico tiene otro nivel de amor, pero me refiero, ¿estamos hablando de amor o falta de amor? Entonces, pero claro, como el lenguaje es tan bonito, tan espectacular, sobre todo el español tiene palabras para todo, entonces, ¿qué pasa? Pues hoy empezamos a decir frío, calor, bueno, malo, alto, bajo. Y yo estoy convencido, ¿eh? Que desde que vinimos del otro lado, aquí, vinimos solo con un yo soy. Y luego se ve que nos dijeron, oye, y ahora poner los adjetivos que queráis, que luego los vais a tener ujú. que borrar, los vais a tener que borrar. O sea que, pero bueno, si queréis ponerle, ponerle. Y claro, y ahí empiezas a crear, a construir tu propio ego. Yo soy qué, guapo, feo, alto, bajo, ¿no? Y cuando ya lo has construido completamente, pues tienes que ir desmontándolo poco a poco. ¿Por qué? Lo limitante, claro. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas que ya no sirven. ¿Tú no crees eso, Gabriel? Totalmente, sí. Esto es lo que llamamos juego divino. Es un, tal cual como lo describiste. Lo único que hay es el yo soy y lo que sea que construyamos a partir de eso es un juego. El problema está cuando se nos olvida que es un juego o nunca nos dijeron que era un juego. Entramos al juego como que si fuera la realidad. Eh, y nos creemos todo. Nos creemos que todo lo que está pasando en realidad es serio. Y esta es una de las grandes paradojas, o no es una paradoja, pero es una confusión grande que existe cuando vemos la actitud del místico, que el místico no se preocupa por nada, no hay preocupación, está neutral ante cualquier situación. Y más bien se le nota como una actitud juguetona, ¿no? Hacia la vida. Y nos preguntamos, bueno, pero ¿acaso está mal uno enseriarse? Y de nuevo caemos otra vez en la dualidad. No está mal nada, es simplemente qué tipo de juego quieres hacer tú. ¿Qué estás haciendo? ¿Lo estás haciendo de manera consciente o inconsciente? Incluso hablando de misticismo, porque eso es lo que a mí me mueve los tuétanos de los huesos, eh, está la idea de que para ser una persona iluminada, para ser una persona que es consciente en los niveles más altos, debes comprometerte a una serie de prácticas y vivir en templos y esta vida monástica, ¿no? Eh, y
por miles de años. Ha sido así por razones de sociedad y por la actividad que tenemos que tener, etcétera. Pero eh, de repente llegó una tradición conocida como Zen que derrumbó todo esto de alguna manera al mostrar que no. O sea, de hecho, ellos consideran que el acto más elevado es aquel que reconoce su ser y luego vuelve a la vida normal, a inmiscuirse, a lidiar a jugar el juego básicamente, pero lo haces conscientemente, ¿sí? Porque eso es lo que hace, eso reforma lo que es nuestro mundo inconsciente. Es una especie de actividad que tiene la conciencia totalmente despierta y eso contribuye a lo que es el juego divino. Entonces, no está mal uno hacer absolutamente nada, sino estar consciente de lo que estamos haciendo y que no sea un acto inconsciente, sea lo que sea que estemos haciendo. Y eso ya es suficiente como para decir, esta persona está actuando desde su ser. Sí, totalmente de acuerdo. Yo aquello de sentarse en una piedra picuda en las montañas del Tíbet, pues creo que pasó de moda. ¿Qué quieres que te diga? Sí, Sí, ¿sabes? Queda muy bonito, muy lúdico, pero creo que pasó de moda. Igual que aquello de tener un maestro, pero maestro para seguirlo como ciegamente, también pasó de moda. O sea, no existe eso realmente. De hecho, estoy tan de acuerdo contigo con el juego que mi mujer y yo tenemos una frase que un día surgió, no sé cómo surgió, pero surgió cuando íbamos de viaje y que se ha quedado toda la vida con nosotros porque nos parece fundamental. Y es que el amor es la guía, es el guía. O sea, tu autoestima, tu amor por ti es el nivel, es la guía. La mente es con lo que construyes, con el pensamiento, y lo físico es solo un puro resultado de todo ello. O sea, realmente lo físico es para divertirse, o sea, y para darte cuenta cómo estás generando. Cuando eso se hace todo consciente, como tú dices, pues oye, te diviertes, te diviertes de ver cómo eres capaz de generar, materializar, crear, cómo eres capaz de controlar de alguna manera, porque precisamente quizá eso es lo que más falta hace ahora. No hay que ver la realidad, sino hay que ver lo que quieres que sea. ¿Me explico? Y entonces, por lo menos lo siento así, ¿no? No necesito ver lo que hay, lo que necesito es visualizar lo que quiero que haya. Y entonces, cuando eso lo haces conscientemente, tu realidad cambia. Así de simple, ¿no? Entonces, bueno, me encanta, como lo dices, me encanta lo que estás diciendo y estoy totalmente de acuerdo contigo que venimos aquí a disfrutar y a ser felices y que esto era todo un juego y se nos olvidó. Oye, qué belleza eso que me cuentas que tú y tu esposa pensaron juntos o se dieron cuenta juntos. La verdad es que voy a, voy a tener que regresar a esta grabación y escucharlo otra vez porque quiero palabra por palabra otra vez, como el amor por uno mismo, la mente creadora y el físico Sí, es que hay para mucha poder gente, crear, fíjate, para pero es, vivir. pero es una percepción personal, ¿eh? Fíjate, cuando llegó esa afirmación, luego nos dimos cuenta y empezamos a darnos cuenta de hasta qué niveles llega eso, ¿no? Y dices, oye, es que date cuenta, todo lo que decís no es totalmente cierto, porque realmente yo no tengo la vida que quiero, evidentemente. Es que tú solo puedes tener la vida que eres. ¿Me explico? Tu autoestima es el nivel, es la línea rasa. De ahí no puedes pasar, a no ser que, y fíjate, un señor que realmente nació fuera de época, decía, amarás al prójimo como a ti mismo. Y fíjate qué curioso, ¿eh? Él no quiso decir todo eso que se ha liado después. No, 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 no. Él estaba diciendo, si tú quieres llenar la copa del otro, primero tendrás que llenarla la tuya. Porque Ujú, si no tienes nada, no darás nada. ¿Me explico? ujú. Entonces, claro, eso para mí fue,
increíble y me dio una claridad brutal. O sea, claro, la gente no tiene lo que pide, la gente tiene lo que es. Y entonces cuando uno es, el universo le acerca eh, todas las personas y por medio de ellas le devuelve lo que él es. Oye, es que la vida me trata fatal. El universo por medio de personas te está entregando el amor que tienes por ti. ¿Me explico? No, claro, sí. Me encanta, Juan. Y claro, cuando te llega así tan claro, pues dices, oye, eh, ¿te sientes separado de los demás? No, en absoluto, te sientes unido porque dices, oye, es que cada uno estamos en nuestro proceso. Y oye, y cada uno tiene su momento y su tiempo. Y me encantó una cosa que ahora parece que sea, que esté fuera de aquí, fuera de época, pero no. Eh, Me acuerdo que vi una foto del telescopio Hubble y luego me enteré y empecé a buscar que había un telescopio que no solo fotografiaba los objetos, sino que era capaz de fotografiar las auras energéticas de los objetos, que Mm, se llamaba el Chandra. Si no, yo te enviaré una foto que lo tengo guardado. Se llamaba el Chandra. Y cuando ves una foto del Chandra al universo, está todo unido. No hay nada mm. separado. Las energías de unas constelaciones o de unas galaxias se introducen y se mezclan con las energías de otras. Y entonces Wow, ves ahí un marullo de todo así, un conjunto que dices, oye, es que el mismo universo te lo está diciendo. O sea, qué simplemente. hermoso. Sí. Y todo esto lo aprendí, por eso te digo, porque cada uno tiene una fuente diferente y te va a hacer gracia porque todo esto lo aprendí cuando se me ocurrió leer un libro que se llamaba El libro blanco de Ramta, Mm, ¿sabes? Que fue un iluminado de la época de Lemuria. Y entonces él cuenta su historia y cuenta pues cómo se iluminó y cuenta todo lo que de alguna forma descubrió. Y entonces, pues espectacular, en serio, espectacular. De hecho, eh, lo tengo en audio porque me bajé el, los audiolibros, lo tengo en audio y bueno, en un momento dado, si algún día te apetece, te los puedo enviar, no tengo problema, porque además se pueden enviar por aquí, por WhatsApp, ¿sabes? Ya lo he probado. qué bien, sí, claro. Pero es, solo por curiosidad, es de un iluminado, de los primeros iluminados que ascendió y que realmente pues era un personaje de Lemuria, ¿sabes? Sí, eso es miles de años según tengo yo Sí, mi sí, línea de tiempo. sí, sí. Eso de alguna forma sí, porque según dicen unos 12 o 13 mil años, ¿sabes? Pero bueno, en fin, lo que te vengo a decir es que la vida no es ni mucho. Yo, todo empezó a los 17 o 18 años, o 16 por ahí, porque tuve una noche oscura del ego, porque el alma no tiene noches oscuras, ¿sabes? Me Es que encanta. a mí me hace mucha gracia porque la gente dice, una noche oscura del alma. Digo, pues si el alma lo tiene clarísimo, el Ujú. que no lo tiene claro es el ego. Y entonces, cuando te empezuñas, de alguna forma, pues entonces llegas a meterte en una noche oscura, ¿no? Y entonces, pues bueno, a raíz de eso y muchísimas preguntas que hice, porque en un momento dado fíjate que lo tenía todo planeado, me iba a ir de aquí, lo tenía claro. Esto no podía seguir así. Yo me sentía defraudado, creía que esto era vamos, que me habían metido una trampa, ¿no? Y entonces, yo qué pinto aquí, qué hago aquí, esto es un desastre y me quiero largar y punto. Y entonces cuando lo preparas todo y todo, de repente, uno de los días que ya sabía dónde, la forma y todo, uno de los días que ya iba hacia allí, eh, pues me acuerdo que cerca de allí, pues me inundó un sentimiento de, como telepático, de cariño, pero Wow. curioso, ¿no? Curioso. Y bueno, simplemente ahí aprendí que, bueno,
que el mundo no es lo que es, que la vida no es lo que me han contado, que yo no soy solo lo que veo en un espejo y también pues que esa es mi faena, me explico, porque yo digo, oye, pues eso ya lo sé, a esa voz telepática que oía, oye, eso ya sé que el mundo no es como pienso ni yo tampoco. Digo, pero cuenta. Y me dijo, no, 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 precisamente eso es lo que tú tienes que hacer, Ujú, encontrarlo, ujú. encontrarlo. Y desde entonces, pues simplemente he hecho un montón de preguntas, busco un montón de respuestas y bueno, pues empecé por, claro, lo lógico, dices, oye, ¿qué hago? Le pregunto a mi vecino, digo, bastante tiene ya, pobre, como para ir a preguntarle a él. Y entonces empecé a investigar, a preguntar a la ciencia, luego de ahí a la cuántica, en fin. Pero me refiero, resumiendo, Gabriel, una noche oscura del ego, ¿sabes? Que cuando el ego de alguna forma se obceca, y te digo una cosa, fíjate si es curioso, ¿eh? Ahí aprendí un montón de cosas, pero una de las más gordas que aprendí es que cuando estás en una situación ya muy complicada, oscura, no hay sentimiento de dolor ni sentimiento, eso de que dicen, oye, estará padeciendo, qué mal lo habrá pasado. No, es frío y calculador. Por eso Mm, digo, ojo, ojo, cómo tratas al ego, ojo cómo lo tratas, porque el ego tiene un poder enorme y puede ser capaz de hacerte desaparecer de este planeta. ¿Me explico? O sea que realmente tiene un poder enorme. Y entonces, con esto que he pretendido descubrir que, bueno, el ego simplemente, cuando yo me acobardé en este mundo o mi alma se acobardó por todo lo que no estaba claro, viendo claro, la falta de amor, etcétera, 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 pues salió el ego a la defensiva, salió el ego a proteger. Y entonces, oye, ¿quién se va a deshacer de un gran amigo que te ha traído hasta aquí? Y así hay sí. que verlo, por lo menos yo entiendo que así hay que verlo. Y entonces, simplemente dale faena. El ego le encanta todo lo... Oye, me voy a poner a meditar, por ejemplo. Y también lo que tú dices, ¿ves? Me encanta, dices, oye, meditar, sí, porque no meditas en el autobús. No, que yo, la postura, la tranquilidad. No, pues precisamente ahí es donde hay que aprender, donde está el follón, ¿no? Y Ujú, entonces, ujú, yo digo, ¿y entonces qué faena le das al ego? Pues muy fácil. Oye, aquí hay mucho follón. Ocúpate de que no pierda el ritmo de respiración. Tanto y tanta inspiración, tanta inhalación, tanta exhalación. Y oye, él se encarga y tú te pones ahí a hacer lo tuyo y él está preocupado en que cuando te vas un poco de madre de respiración te dice, sí, lo que quieres es faena. Mira, es un niño malcriado, pero ujú. malcriado, que chilla un montón. ¿Qué pasa? Que ese es, por decirlo así, para mí, la parte izquierda del cerebro. ¿Qué pasa? Que la parte derecha es donde está todo, ¿no? La izquierda, para mí, no me digas por qué, para mí la izquierda es la que me conecta con el suelo, con el presente, con esto. Y la derecha, la parte derecha es la que me conecta con la energía, con todo, ahí está todo. Pero el de la izquierda es un chiquillo malcriado, renegón, que nada más hace que chillar, y entonces yo no puedo ir al de la derecha si no caigo al de la izquierda. ¿Me explico? Ujú, ujú. No Así. sé, viví toda mi vida desde la izquierda. Sí, 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 sí. O sea que de eso está más familiarizado, ya está más sobrado. Demasiado. Sí, sí. Muy bien. Total. Oye, y por ejemplo, de la ley del uno, porque para mí también me parece muy importante, ¿no? Todo lo que es unificar, todo lo que es de alguna forma entender que aunque aparentemente es un mundo dual, no lo es. ¿Eh? Entonces, bueno, cuéntanos un poco más de profundidad, porque sé que tienes para contar barbaridades. Sí. La ley del uno, en general, como debes estar al tanto, es un intercambio de preguntas y respuestas.
donde la entidad que estaba siendo canalizada, que era una entidad que está, lo que llamamos el ser superior, es nuestra inteligencia más cercana a la fuente de todo. Digamos que es donde se ordena la mente de la manera más congruente posible. Eso es lo que es el ser superior. Yo lo sustituyo por inteligencia superior, porque como tú dices, está la inteligencia del intelecto aquí en nuestra Tierra y lo que genera al ego, y luego está una inteligencia superior que está organizando todo. Eh, entonces, esto lo llamamos por densidades de conciencia. Esta entidad vive o existe en el universo justamente en esa densidad de conciencia, que es una información muy pura. Así que el intercambio que nosotros tenemos en la ley del uno es información o preguntas desde el punto de vista de nosotros como humanos, nuestra perspectiva en esta densidad de conciencia que es la del ser humano. Y esa densidad, en esencia, es casi como una conversación entre nosotros y el ser superior, pero no es el ser superior. Lo importante aquí es que esa información entonces está variada dependiendo de cuáles sean las preguntas que se hayan hecho en el momento. Por eso tenemos información variada de todo tipo y hemos encontrado que hay una cantidad de respuestas hacia lo que es la coherencia de lo que es la realidad. Así que tenemos un modelo muy sofisticado de lo que es la realidad a través de la ley del uno. Pero la idea o el mensaje de esta entidad, de Ra, no era explicar el universo. Su intención no era, venimos aquí a explicar cómo está compuesto el universo. De hecho, su intención era responder preguntas, pero siempre alineadas con el mensaje central de la ley del uno. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es ese mensaje de la ley del uno? Y lo que ellos motivan e incentivan es a que nosotros busquemos dentro de nosotros mismos, ¿no? Y hay una serie que eso es lo que a mí me encanta poder sacar del material, porque hay mucha conversación que es, digamos, superficial o suplementaria, pero cada vez que ellos hablan desde el punto de vista de la búsqueda mística, ahí es donde me encanta agarrar y poder extraer y hablar sobre eso. Así que el mensaje central de ellos es eso, es la búsqueda interna de reconocerse a uno mismo como el creador. ¿Por qué? Porque esta búsqueda es lo que nos lleva a ese entendimiento que estabas hablando ahorita, Juan, de que no existe separación, no hay dualidad. La dualidad es perceptual. Entonces, a mí me encanta, por ejemplo, agarrar el ejemplo de la pintura, ¿no? De un lienzo y mostrar que, mire, o sea, ¿qué ves tú aquí? ¿No? Veo unas montañas, veo un árbol, veo todo esto y hay una profundidad, el sol se ve, el agua, el río. em, y al final, en realidad, no estamos viendo nada de eso. Eso es una percepción. Pero esa percepción es necesaria para nosotros poder ver algo en el lienzo, ¿sí? Para ver un mundo que se describe ahí. Entonces, perceptualmente es cierto todo lo que dices, pero en realidad no lo es. Una sola dimensión, ¿sí? Y ni siquiera es una dimensión, no tiene dimensión. Es un lienzo. Todas las infinitas posibilidades están ahí. Solo que el creador de la pintura decidió poner eso. Esa es su creación. Entonces, al nosotros hacer esta investigación, Juan, de lo que es la realidad, a través del medio que sea, lo importante es que hagamos esa investigación, arribamos a ese entendimiento. Así que a mí me parece fascinante que la ley del uno es conocida por la complejidad de lo sofisticado que es el modelo, y sin embargo, el mensaje central es lo más simple que hay. Y es esa búsqueda interna de cada uno de nosotros para encontrar que somos el creador y que el creador está manifestándose a través de nosotros para crear esta perfección de vida que somos. Cuando nos alineamos con ese entendimiento, cuando permitimos que esa conciencia, que es decimos conciencia más elevada, pero es la única conciencia que ha hecho todo, inunde nuestra vida
ahí es donde están todos los cambios hermosos y que tanto vemos inspiradores, ¿no? Dentro de tantas redes sociales ahorita que vemos y encontramos mensajes de todo tipo y invitaciones a hacer de una u otra manera. Todo está ahí, todo está en ese entendimiento. Y como decías, yo soy eh, un ávido divulgador del hecho de que no necesitas meditar formalmente. Si lo haces es porque te gusta, porque te encanta, pero lo que necesitas es encontrar la esencia de la meditación, lo cual es simplemente presencia y notar que los pensamientos son innecesarios. Es simple. Tus pensamientos no son necesarios para tú vivir la realidad, son opcionales. Y cuando los pensamientos se han vuelto pesados, denigrantes, eh, despectivos hacia nosotros mismos, ya está violando una de las cosas que dijiste, que es el amor propio. Entonces, en ese caso, tú lo descartas como, ok, como, no, como eres opcional, no eres necesario, eso, eso no es cierto, no es cierto en mi vida. Así que sí, la esencia de la meditación es básicamente la- lo que yo digo que eso, encontrar eso ya para mí es suficiente para cualquier buscador. De ahí se empieza a arreglar todo y es mi manera más resumida de poder decir lo que la ley del uno explica en términos de cómo vivir esta realidad y armonizar tu vida. Me ha encantado porque además hay algo que ha sido clarísimo y es lo del lienzo y lo del el, el artista que lo pinta, que es un símil perfecto de la realidad. Me explico. La gente está convencida de que ese lienzo es la realidad de todos, pero no solo la del artista. Me explico. Mm, ujú. Y eso Sí, sí. me ha encantado porque realmente hace muy fácil hacerle ver a uno que realmente, oye, esa es tu realidad. Ahí en ese lienzo en blanco hay infinitas posibilidades. Esa pintura que te has pintado, esa realidad es tuya, solo tuya. Seguro que si le damos el lienzo a otro, pintará otra diferente. Y la vida es exactamente igual. Discutimos porque pretendo meterle al otro por los ojos mi propia realidad. No, no, si realmente él tiene la suya. Sí, pero si tiene la suya es que entonces la mía está equivocada. No, Sí. no, es que hay infinitas posibilidades de realidad. Entonces, claro, el llegar a todo eso, pues es mucho trabajo que llevas durante el tiempo haciendo, ¿no? Entonces, y me encanta cómo lo has contado, me encanta cómo lo has expresado, porque ha sido, para mí, ha sido muy gratificante poder entender la realidad así tan clara, ¿no? Que nunca lo había entendido así tan claro, ¿no? Pero es clarísimo, ¿no? Bueno, Gabriel, me ha encantado todo lo que has dicho, la simplicidad de la ley del uno, el hecho de que todos somos uno y cómo, aun aparentemente complicado, luego el principio fundamental es sencillo, ¿no? Entonces, di alguna cosa más que quieras comentar, así que creas que sea. Sé que la ley del uno es enorme, que tendríamos que estar años trabajando con ella, o por lo menos un tiempo trabajando con ella, pero sí algo que respecto a lo que hemos hablado, algo que quieras que digas, pero también me gustaría añadir esto. Claro. Eh, Hay dos cosas ahí que me gustaría sacar de lo que dijiste, que fue la complejidad y la simplicidad. La ley del uno de repente es un otro ejemplo más de la cantidad de información que nosotros podemos absorber, digerir, procesar, integrar para ampliar lo que es nuestro entendimiento de la realidad a través de conceptos, porque eso es todo lo que es. Y eso
tiene una complejidad que se extiende hacia, no sé si decirlo infinito, pero hacia más allá de lo que nuestras vidas humanas puede llegar a entender. En pocas palabras, tratar de entender la realidad a través de cualquier modelo, coherente o no, es extensivo. Y cuando nosotros hablamos de la simplicidad de vivir, no estamos diciendo que esto sea innecesario. Bueno, es innecesario para vivir desde la armonía, sí, pero no que sea algo que no se debería hacer, que sea prohibido, que estaría mal hacer. Para mí es importante mencionar eso porque hay una tendencia que tenemos y que yo noto mucho que es, para yo vivir esta armonía, necesito entender enormemente todo esto, que es muy complejo. Es lo que tú decías, ya no estamos en esa época de irse al Tíbet a martillarte la vida de una manera que puedas buscar la iluminación. Y de hecho, eso ha sido milenariamente un fallo total para todos. Un pequeño paréntesis, los que no lo saben, Gautama Siddhartha, que es el Buda, conocido como el Buda hace 2600 años, él hizo eso. Por 7 años estuvo en una vida ascética para buscar distintos tipos de yogas, kundalinis, despertar, y no encontró absolutamente nada. Únicamente cuando se retiró y dijo, me rindo, en ese momento fue que despertó y se convirtió en el Buda, que significa el que ha despertado. Así que no funciona, no es necesario. Y si bien podemos reservar esto únicamente para la exploración de nuestras propias curiosidades, inquietudes, de querer saber un poco más cómo funciona la realidad, no es necesario. Está ahí opcional, como dijimos. Sin embargo, la simplicidad de la vida, eso sí es algo que no es opcional. Eso no lo podemos obviar, a menos de que queramos, que no creo que conscientemente alguien quiera, obviar su propia paz y armonía en favor a, a una identidad falsa. Y en la simplicidad de la práctica del reconocimiento de quién realmente somos o simplemente el ser, hay algo que quiero compartir, Juan. Hablando del lienzo, hablando de la matriz por la que nosotros creamos, a veces nos podemos acercar mucho a una analogía y decir, claro, claro, tiene sentido. Pero, ¿qué significa el lienzo en nuestra experiencia? ¿Cuál es esa matriz por la cual nosotros estamos creando? En pocas palabras, ¿cuál es nuestra, nuestra pantalla de creación? ¿En dónde estamos creando? ¿Y cómo lo estamos creando? Y el análogo a todo esto es la conciencia. Por ende, la investigación de qué es la conciencia en nuestra experiencia diaria. Eso es lo que nos va a mostrar directamente cómo estamos creando. Porque la conciencia es el lienzo, la mente son los colores, nuestros pensamientos son esos matices que dibujan la realidad constantemente. Y eso lo podemos hacer o corroborar fácilmente al nosotros ver que existe una pureza de conciencia, que lo que realmente nosotros somos, cuando yo digo yo, como dijiste hace rato apropiadamente, lo único que hay es yo soy. Ese yo, incluso sin el soy, porque ya el soy se está atribuyendo existencia. El yo, a lo que se refiere el yo particularmente, es un vacío, como el lienzo está vacío de todo, pero potencialmente infinito. Esa es la conciencia. Nosotros establecernos en esa conciencia puede ser para la mente pensante algo incómodo, porque decimos, no, pero es que si ahí no hay nada, ¿qué voy a buscar yo ahí si no hay nada? ¿Por qué voy a estar ahí? Y resulta que todo está saliendo de ahí, todo está partiendo de ahí, todo nace de ahí. Ese es nuestro lienzo, esa es nuestra pantalla. Así que hacer contacto con ese vacío, con esa nada, que en realidad no es nada, es el todo en potencial. Esa es la simplicidad de la meditación, esa es la simplicidad de la disolución del ego.
Esa es la simplicidad y la única manera de sanar o liberar, descondicionar la mente. Así que mi invitación es únicamente a eso, a prestar la atención al ser absoluto, a lo que realmente somos, a lo que está detrás, a lo que precede la mente, la conciencia pura, vacía, vacía de objetos, vacía de identidades, vacía de definiciones, potencial en todo. Eso es lo que realmente nosotros somos. No es algo abstracto, Juan. Es algo que somos fundamentalmente. Ese es el contacto con la infinidad inteligente, como decimos en la ley del uno. Es comunión con Dios. Es el regreso a la fuente. No tengo más maneras de describirlo y cada vez que la encuentro intento hacerlo a través de mis medios. Pero eso es todo. Muchísimas gracias, Gabriel, porque además queda clarísimo y además ha quedado perfecto el hecho de que la nada y las infinitas posibilidades están pegadas. Son lo mismo, son lo mismo. Eso que uno puede ver la nada, precisamente es que son las infinitas posibilidades, por eso no ves nada, simplemente. Pero ha quedado clarísimo. Oye, Gabriel, una pregunta. Creo que la última porque cuando uno está a gusto se pasa el tiempo volando y se nos está pasando el tiempo. Pregunta, Gabriel, ¿dónde te pueden encontrar? Díselo a la gente para que lo sepa. Claro, para las personas que están interesadas en el material que produzco para estudiar, para aprender y que estén en esa búsqueda de información, mi YouTube, simplemente buscar Gabriel Lugo o Gaia Despierta, ya les va a mostrar mi canal y todo el contenido que tengo, que es bastante, no solamente en la ley del uno, sino en la no dualidad. Y para los que quieran saber más sobre lo que estoy haciendo, trabajando con personas, haciendo actividades y todo lo demás, más que nada ahí van a encontrarlo en Instagram, en El Gabo Lugo, tal cual. El Gabo Ahí, Lugo. El Gabo Lugo. Ah, muy bien. Por eso te llamaba Nick Gabo. El Gabo, Gabo, correcto. el Gabo Lugo, sí. Oye, muchísimas gracias. Tengo que deciros que ha sido un verdadero placer charlar tranquilamente con Gabriel. Me ha encantado. Siempre digo, y la gente se ríe, pero siempre lo digo, que cuando uno quiere saber algo, te traes al maestro a casa y es lo más cómodo que hay. Simplemente atiendes, que para eso tenemos dos orejas y una sola boca, para escuchar el doble de lo que hablamos y a veces lo hacemos al revés, pero bueno, eso también suele suceder. Y por eso he estado súper a gusto aquí, oyendo a Gabo cómo comentaba y cómo hablaba de lo de la... Por eso he dicho al principio que es un facilitador de la ley del uno, porque te ayuda a verlo mucho más claro y rápido. Así que Gabo, muchísimas gracias por haber participado. Ya sabéis, lo digo siempre, Gabo, como todo el mundo participa sin ánimo de lucro, como es este programa igual, sin ánimo de lucro, con el ánimo de que lo que parece raro se convierta en normal, porque a base de oírlo va a ser así. Así que muchísimas gracias, Gabo. Un placer haberte tenido aquí y por supuesto, gracias por ser, gracias por estar y gracias por estar ahora en esta época. Así El que placer, el placer es mutuo, Juan. De verdad, gracias de corazón por invitarme y sobre todo por querer conversar conmigo. muchísimas gracias, Gabo. Y a vosotros simplemente os digo lo que me encanta decir siempre. Feliz y divertida vida, que para eso venimos y se nos olvida. Y un abrazo de luz siempre. Nos vemos. Gabo, ha sido un placer. Vale, Juan.